Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. El tema de hoy lleva por título A la casa de su Dios y vamos a hacer un análisis sobre un periodo de la historia tremendamente interesante. Nos situamos en el tercer año del rey Joacim, cuando el rey Nabucodonosor decide llevar los utensilios del templo de la casa de Dios a la casa del templo de su Dios. Nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es curioso, se nos cita la llanura de Sinar. La llanura de Sinar la veíamos en Génesis 11, cuando hablábamos de la torre de Babel. Fue allí, en aquella llanura, donde Nimrod decidió que debía construirse la torre de Babel, aquel zigurat que llegaría hasta el cielo para tratar de encontrar en el sol y en la luna los dioses alternativos al Dios creador. Ahora Nabucodonosor toma Jerusalén, toma los utensilios del templo de la casa de Jehová y decide llevarlos al templo de la casa de su Dios. ¿Cuál era su Dios? ¿Cuáles eran los dioses de Babilonia? Baal, Astarte, Moloc, todos aquellos dioses alternativos que el paganismo había estado buscando como una alternativa al verdadero Dios creador. Así que nos encontramos con que Babilonia está situado, o el templo de la casa de los dioses de Babilonia está situado en la llanura de Sinar. Cuando los hombres salieron del oriente, nos decía Génesis 11:4, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquella ciudad tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. Veíamos en el programa anterior qué simboliza el sistema babilónico y nos encontrábamos con que Babilonia es un término acuñado para definir la confusión. La confusión producida por ese sistema babilónico que está basado en la autoridad del hombre, que está basado en la palabra del hombre, que está basado en las obras del hombre, que está basado en la ley del hombre y en las tradiciones del hombre. En contraste, nos encontramos con el fundamento del sistema divino. Ese fundamento del sistema divino se centra en la autoridad de Dios, en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la ley de Dios y en las enseñanzas de Dios. Seguir a Dios es como el faro en la tormenta, es tener el punto de referencia, que cuando el sistema de adoración falso nos lo quita, ya las olas golpean sin dejarnos ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Viene a mi memoria la experiencia de Pedro en la tormenta. En aquella tormenta cuando ven caminando a Jesús y creen que es un fantasma. Pedro, en su encuentro con Jesús, le pide que quiere caminar por encima del mar. Al caminar por encima del mar, por encima de las olas, en mitad de la tormenta, él siente miedo y comienza a hundirse, porque pierde de perspectiva el fundamento del poder de Dios. Deja automáticamente de creer que Dios es el que tiene el poder y comienza a hundirse. El contraste entre los dos fundamentos es interesante que podamos verlo. Por una parte, vemos que el fundamento del sistema babilónico centra su autoridad en el hombre,
El fundamento del sistema divino está en la autoridad de Dios. El sistema babilónico se fundamenta en la palabra del hombre. El fundamento del sistema divino se centra en la palabra de Dios. Las obras del hombre frente al amor de Dios. La ley del hombre frente a la ley de Dios. Y las tradiciones del hombre frente a las enseñanzas de Dios. Daniel capítulo 1 y versículo 2 nos dice que parte de los utensilios de la casa de Dios los llevó Nabucodonosor a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor blasfemó contra Dios, blasfemó contra el Dios verdadero al llevarse parte de los utensilios del templo de Dios al templo de Baal, al templo de Astarte y al templo de Moloc. En ese escenario aparece un príncipe, Daniel. Daniel es llevado en el exilio a Babilonia. Un joven fiel, un joven que comprendía bien cuáles eran sus principios, que estaba dispuesto a servir a su Dios por encima de cualquier otra cuestión. Y allí, él y sus compañeros son llevados sentados ante el rey para que tomen de la comida del rey. Pero Daniel decide que no lo va a hacer así. Fijaos lo que nos dice en Daniel. El rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los israelitas del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey. Y entonces el rey va a señalar la ración diaria de la comida real y del vino que él bebía. Algo maravilloso, algo extraordinario. Cualquier joven podría sentirse muy honrado por aquello, comer en la mesa del rey los alimentos del rey. Pero Daniel decide no contaminarse con aquellos alimentos. Es decir, Daniel va a decidir no contaminarse con el sistema babilónico. Aquellos alimentos habían sido ofrecidos a los dioses babilónicos, habían sido ofrecidos a Baal, habían sido ofrecidos a Astarte, habían sido ofrecidos a Moloc, y él decide mantenerse fiel, mantenerse firme a su Dios. Aquí nos encontramos con que la palabra del rey de Babilonia pronunciada desde su trono estaba bajo la autoridad del dios Sol. Y Daniel decide que no va a hacer nada bajo esa autoridad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse del sistema babilónico. Así que Daniel decide conversar con Aspenaz. Y le dice en el versículo 12, pruébate, ruego a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer, danos agua a beber. Y al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Y a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en toda letra, en toda sabiduría. Y además Daniel tuvo entendimiento en toda visión, en todo sueño. Tremendo, es algo espectacular. Y podemos sentirnos tentados. ¿Te das cuenta? Cuando uno obedece a Dios, cuando uno sigue los principios divinos, todo va a ir bien. Y en el fondo esa es una evidencia coherente absolutamente. Pero los principios de nuestro Dios no se fundamentan en que por el hecho de obedecer a Dios todo te va a ir bien. Esto no es lo que está prometido en la Biblia. Nosotros no debemos obedecer a Dios para que todo nos vaya bien. No es la obediencia la condición para que las cosas nos vayan bien. La obediencia va a ser la consecuencia de que nosotros estamos en un grado de relación de amor con Dios, de compromiso con Dios, de adoración a Dios, que nos hace obedecerle por encima de cualquier otra alternativa o propuesta que pueda venir del hombre. Daniel tiene muy claro que va a obedecer a Dios porque le ama,
no para que las cosas le salgan bien. La evidencia de este primer principio es que Daniel es llevado entre los sabios de Babilonia, pero no le va a garantizar que eso no le vaya a meter en problemas. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Se reúne con los sabios de Babilonia. Ya ha hablado con Daniel. Ha descubierto en Daniel que hay unas virtudes extraordinarias. Daniel 1:17 dice que el rey había hablado con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel. Así que Daniel ahora está entre los sabios y se encuentra con que efectivamente en todo asunto de sabiduría, en todo asunto de inteligencia que el rey le consulta, lo encontró 10 veces mejor que todos los magos y los astrólogos que había en su reino. La sabiduría basada en el sistema divino nos hace verdaderamente sabios, nos muestra un brillo especial en nuestra expresión, en nuestra manera de interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Nabucodonosor está encontrando en Daniel algo que es realmente especial. Isaías 46, versículos 9 y 10, nos dice: «Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho». Cuando nosotros decidimos la obediencia a Dios por amor, por el respeto y el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos del temor de Jehová, no hablamos de tenerle miedo a las leyes de Dios, sino tenerle temor a las consecuencias que se derivan de no depender de ese amor nacido de Dios. Porque el amor nacido del hombre, el principio que se sustenta solo en el hombre sin su creador, es desastroso. El temor de Jehová, por tanto, me conduce a amarle, porque es mi refugio, porque es mi manto de protección. Dios nos revela la verdad y nos anuncia lo porvenir desde el principio, y lo hace a través de los profetas, y lo hace por inspiración divina. Esto es algo fantástico. A partir de aquí, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dirá lo siguiente: «Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo». El sistema babilónico estaba basado en la astrología, estaba basado en el ocultismo. Estaba representado por la autoridad de los magos, por la autoridad de los astrólogos, de los encantadores, por la autoridad de los caldeos. Y ahora nos encontramos con que Daniel quiere fundamentar su sabiduría sobre los principios de una autoridad divina, sobre los principios del Dios que está en los cielos, ese Dios que revela los misterios del hombre. La Biblia nos presenta que Nabucodonosor tuvo un sueño. En el capítulo 2 de Daniel nos vamos a encontrar con un escenario que resultaría incomprensible si partiéramos de la premisa de que la obediencia es condición indispensable para obtener las bendiciones de Dios. Daniel, que había sido bendecido y ahora estaba entre los sabios de Babilonia, encuentra que su vida está en serio peligro, sencillamente porque Nabucodonosor ha tenido un sueño que nadie es capaz de interpretar. Llama a los magos, a los encantadores, a los astrólogos, los reúne a todos y les dice: «He tenido un sueño, no sé qué he soñado, y necesito que me digáis lo que soñé y la interpretación». Y entre todos los sabios ahora se encuentra Daniel. La vida de Daniel corre serio peligro. Y corre serio peligro sencillamente porque ahora es sabio entre los sabios. Todos los sabios van a pedirle al rey: «Bueno, pero tendrás que decirnos lo que has soñado». Es la base. Si no nos explicas lo que has soñado, no te vamos a poder decir las cosas. Veamos cómo nos lo presenta el texto bíblico. Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 3 nos dice: «En el segundo
año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. El rey les dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey: di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey a los caldeos: si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas convertidas en ruinas. Los caldeos le replicaron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declararte este asunto. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar salvo los dioses que no moran con la carne. Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Y así se publicó la orden de matar a los sabios. Imaginemos, Daniel está entre los sabios. Daniel ha sido fiel. Daniel ha decidido no contaminarse con la comida del rey, con esos alimentos que habían sido presentados a Baal, a Astarte, a Moloc. Y ahora Daniel se vuelve de nuevo a encontrar no solamente exiliado, sino además en riesgo de muerte. Y uno podría preguntar: pero bueno, si uno obedece, tendría que recibir la bendición de Dios. Pero no es así. La palabra de Dios no nos promete que por obedecer vamos a tener bendición. La palabra de Dios lo que nos promete es que las bendiciones de Dios vienen con independencia de lo que nosotros podamos o no plantearnos. Porque el amor de Dios no tiene ninguna frontera condicionante. Dios te ama. Dios quiere que tu vida sea transformada. La obediencia será siempre la consecuencia de ese amor incondicional que nazca en tu corazón, porque comprendas que el sistema de Dios es mejor alternativa que el sistema de adoración a dioses falsos. Ahora Daniel vuelve a estar en serio peligro, pero vuelve a no preocuparse. Reúne a sus compañeros y les dice: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos muestre las verdades. Y Daniel ora. La oración de Daniel es preciosa, la podemos encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y allí vamos a ver un Daniel que espera y confía en Dios, sin ningún tipo de condición. En sueño, a Daniel se le revela cuál es el sueño de Nabucodonosor. Y no solamente se le revela el sueño, sino también la interpretación. Nos encontramos ahora ante un Daniel que le da gracias a Dios antes de presentarse al rey. ¿Y si no era verdad ese sueño? ¿Te lo imaginas? Pero Daniel llega, se presenta ante el rey sin ninguna clase de temor. Y solo un hombre inspirado por Dios podría revelar los misterios al rey y hacerlo con autoridad. Un joven ante un rey. Daniel le responde al rey en el versículo 27 del capítulo 2 de Daniel: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Nabucodonosor se había rebelado contra Dios. Había llevado los utensilios del templo de Dios al templo de sus dioses. Y aquello iba a traer trágicas consecuencias, no solamente para Babilonia, sino para todo el sistema basado en la rebeldía babilónica. Lo que iba a suceder en el devenir de la historia hasta el fin de los tiempos iba a serle mostrado a Nabucodonosor, para que comprendiera que contra Dios ningún ser humano se puede rebelar. Haber desafiado a Dios le iba a traer trágicas consecuencias a Babilonia. Mientras usaban los utensilios del templo, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, vivió una de las tragedias más tremendas de la historia. Había sido
revelado que Babilonia sería destruida por un reino inferior. Y ahora así iba a suceder. Mientras usaban los utensilios del templo de Jerusalén en una de sus fiestas paganas, entraron los medos y los persas por el río Éufrates y destruyeron al imperio babilónico. Dice Daniel capítulo 5, versículos 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos, el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. ¿Sabéis? Se observa una perfecta simetría entre los relatos que encontramos en el libro de Daniel y los relatos que encontramos en el libro de Apocalipsis en la dimensión profética. Veamos Apocalipsis, capítulo 17. Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi, dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Tremendo. El libro de Apocalipsis predijo que miles serían engañados a medida que estas enseñanzas de la antigua Babilonia fueran entrando dentro de la iglesia. Nosotros vemos un contraste impresionante entre lo que es la dimensión de Nabucodonosor en el libro de Daniel, Belsasar bebiendo de los utensilios del templo de Dios en sus bacanales. Y ahora el libro de Apocalipsis, el profeta Juan nos lo va a mostrar también, Apocalipsis, en una dimensión del final de los tiempos, en el escatón final, en el último tiempo. El cristianismo primitivo fue fundado total y completamente sobre la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a este mundo, resolvió que la iglesia tenía que volver a los principios de adoración del Dios creador. No podían quedar las tradiciones humanas basadas en el humanismo de las filosofías de hombres. Jesús establece una iglesia primitiva con los principios de adoración en la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo va a advertir que muchos se iban a apartar de la verdad. Este es el gran inconveniente. Este es el gran problema. El hombre reiteradamente a lo largo de la historia busca seguir las pisadas de los hombres. En 2 de Timoteo 4:4, el apóstol Pablo nos refiere que apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿qué es la verdad? Cuando uno escucha hablar de religión, cuando uno escucha hablar de teologías, se alarma, ¿verdad? Hay tantas religiones. Ahora, ¿cuál es la verdad?
¿Por qué en torno a una única palabra de Dios hay tantas pseudo-verdades? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Solamente hay dos ángulos desde los que podrás mirar. Solamente hay dos ángulos desde los que podrás mirar. Desde la perspectiva del fundamento del sistema babilónico basado en la adoración al hombre, o desde la perspectiva de la adoración a Dios, basado en los principios del amor y el poder de Dios. No hay otra verdad. Cuando Jesús fue presentado ante Pilato, dijo estas palabras, Juan 18:37, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? La verdad, mi querido amigo, es que somos justificados gratuitamente por gracia. Porque mediante la redención que es en Cristo Jesús, a través de la cruz, nosotros podemos encontrar el perdón, la paz, la redención. En contraste, la Iglesia caída pasea alrededor de su copa de falsas doctrinas, sustituyendo la cruz de Cristo y su ministerio intercesor en el santuario celestial por el fundamento de las obras humanas. En la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 5 nos dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la verdad. No busques en otro lugar. No encontrarás la verdad. Solamente la verdad está en Cristo. En la cruz de Cristo, en el Cristo resucitado y en el Cristo que hoy intercede por ti, para que puedas, seguro en su gracia, obedecerle como consecuencia de tu amor incondicional al Creador del universo. Que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo día.